Bienvenidos a Farmaquímica en Acción. Soy Estefanía Espínola y hoy junto a mi equipo vamos a explorar un caso fascinante de química farmacéutica: la degradación hidrolítica del clopidogrel, un medicamento antiagregante plaquetario que millones de personas toman para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares. El clopidogrel es un profármaco. Esto significa que, tal como sale de la fábrica, no es activo. Necesita ser transformado en el organismo. Pero aquí surge el desafío. Contiene un grupo éster en su estructura química, y ese grupo éster es susceptible de hidrolizarse, es decir, a reaccionar con agua y romperse. Si esa hidrólisis ocurre antes de llegar al sitio de acción, el fármaco pierde su eficacia. La reacción de hidrólisis que estudiaremos hoy es: éster más agua da como producto ácido carboxílico y alcohol. Este equilibrio no es trivial, depende fuertemente del pH del medio y de la temperatura. A lo largo de este podcast vamos a responder tres grandes preguntas. ¿A qué pH se hidroliza más el clopidogrel? ¿Cómo cambia la constante de equilibrio al aumentar la temperatura? ¿Es espontáneo este proceso? Para ello aplicaremos el principio de Le Chatelier, la ecuación de Van 't Hoff y el concepto de energía libre de Gibbs. Les garantizo que al finalizar este podcast entenderán por qué este medicamento requiere condiciones muy específicas de almacenamiento. Comencemos. Ahora le doy la palabra a José García, nuestro especialista en equilibrio. ¿Qué nos dice el principio de Le Chatelier sobre la hidrólisis del clopidogrel en función del pH? Gracias. Para entender esto hay que recordar que el principio de Le Chatelier establece que si perturbamos un sistema en equilibrio, el sistema reacciona para contrarrestar esta perturbación. La reacción de la hidrólisis es éster más agua, lo que nos da como producto el alcohol más el ácido. Pero esta reacción no ocurre igual a todo pH. Está catalizada tanto por iones de hidrógeno que por iones de hidróxido. A pH ácido, los iones de hidrógeno actúan como catalizador de la catálisis ácido específica, protonando el oxígeno del carbonilo, del éster y activando el grupo saliente. A pH básico, los iones de hidróxido atacan directamente al carbono carbonílico, generando la saponificación del éster. Entonces, si subimos el pH, aumentamos la concentración de hidróxido, el principio de Le Chatelier predice que el equilibrio se desplazará hacia los productos. Se favorece la hidrólisis. El sistema consume los hidróxidos disponibles mediante la saponificación del éster y la reacción avanza hacia la derecha. Por el contrario, el pH muy ácido, como el pH gástrico que es de 1 a 2, también existe la catálisis ácida, aunque el mecanismo es diferente. Sin embargo, estudios de estabilidad han demostrado que el clopidogrel es relativamente más estable al pH de 3 a 5 que a pHs extremos. La zona de máxima estabilidad se encuentra en pH ligeramente ácido, precisamente porque se minimiza tanto la catálisis como la básica. En resumen, tanto el pH como el básico es muy bajo y se desplazan en equilibrio hacia la degradación del fármaco. La formulación debe mantenerse a pH ácido moderado para proteger la integridad del enlace éster. Excelente análisis. Ahora pasaremos al corazón cuantitativo de nuestro podcast. Lady Fonseca, ¿puedes mostrarnos cómo cambia la constante de equilibrio del proceso al variar la temperatura? Muchas gracias por el pase. Sí, ahora vamos a calcular cómo es que cambia la constante de equilibrio al aumentar su temperatura de 25 grados centígrados a 40 grados centígrados. Tenemos que la constante de equilibrio 1 es 0.02 a una temperatura de 25 grados centígrados, lo que en Kelvin vendría a ser 298. Tenemos también que la entalpía es de 40 kJ sobre mol, que es igual a 40.000 joules por mol. Lo que queremos es calcular la constante de equilibrio 2 a una temperatura 2 de 40 grados centígrados, lo que vendría a ser 313 Kelvin. Para ello vamos a aplicar la ecuación de Van 't Hoff en su forma integrada, lo que vendría a ser el logaritmo natural de la constante de equilibrio 2 sobre la constante de equilibrio 1 es igual a menos la entalpía sobre la constante R, multiplicado por 1 sobre la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. Teniendo en cuenta que la constante R es 8.314. Ahora,
Al reemplazar todos nuestros datos, obtenemos que el logaritmo natural de la constante de equilibrio 2 sobre la constante de equilibrio 1 vendría a ser 0.774. Ahora vamos a despejar el logaritmo, obteniendo que la constante de equilibrio 2 sobre la constante de equilibrio 1 es igual a 2.17. Entonces la constante de equilibrio 2 vendría a ser 0.02 por 2.17, lo que nos da un resultado de 0.0434. ¿Y qué nos quiere decir este resultado? Pues nos quiere decir que al subir la temperatura de 25 grados Celsius a 40 grados Celsius, la constante de equilibrio se duplica, ya que pasa de ser 0.02 a ser 0.0434, lo que tiene sentido, ya que la hidrólisis es un proceso endotérmico, quiere decir que la entalpía es mayor a cero, y según Van Gogh, una reacción endotérmica se ve favorecida por el aumento de la temperatura, ya que el sistema absorbe calor y lo usa para impulsar la reacción hacia sus productos. Ahora viene la parte termodinámica. Alexis Epifanía. Entonces, ¿la hidrólisis del clopidogrel es espontánea? ¿Nos conviene o nos perjudica? Muy buena pregunta. Ahora vamos a evaluar la espontaneidad. Para tener en cuenta la espontaneidad debemos siempre usar esta fórmula llamada energía libre de Gibbs estándar, que vendría a estar constituida por la energía libre de Gibbs es igual al menos la de R, que en este caso tendría el valor de 8.314 joules sobre mol. Además multiplica por la temperatura que tiene que estar en Kelvin y por el logaritmo natural de la constante de equilibrio que es K. Para evaluar la espontaneidad tenemos que tener ciertos criterios, donde la energía libre de Gibbs, si es menor a 0, vendría a ser espontánea, pero si este es equivalente o igual a 0, vendría a estar en equilibrio. Si es todo lo contrario, la energía libre de Gibbs es mayor que 0, vendría a ser no espontánea. Ahora, teniendo en cuenta estos valores, tenemos que separar nuestros datos del problema. Nos dan a conocer que la temperatura ambiente es 25 grados Celsius, mientras que la temperatura elevada es 40 grados Celsius. Si bien sabemos que en la fórmula se aplica la temperatura en Kelvin, entonces todo ello debemos sumar las temperaturas que están en Celsius más 273, donde la temperatura ambiente en Celsius sería 298 Kelvin y la temperatura elevada sería de 313 Kelvin. Además nos dan la constante de equilibrio. La temperatura ambiente de la K1 sería 0.0200 y la temperatura elevada sería el K2 igual a 0.434. Teniendo en cuenta ello, procederemos a calcular la temperatura o la espontaneidad en temperatura ambiente, donde tenemos primeramente que hallar el logaritmo de 0.02, separándolos aplicando la propiedad del logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 100, donde tenemos como resultado menos 3.912. Ahora, teniendo en cuenta el logaritmo natural de K1, aplicamos la fórmula de energía libre de Gibbs estándar, donde vendría a ser menos por 8.314 joules sobre mol por 298 Kelvin y ello menos 3.912, que vendría a ser la constante de equilibrio K1, teniendo como resultado de que la energía libre de Gibbs en la temperatura estándar vendría a ser a más de 9.68 kJ sobre mol. Teniendo este resultado, podemos decir de que a mayor energía libre de Gibbs de 0, esta sería no espontánea. Bajo condiciones estándar, el clopidogrel es estable en solución acuosa a temperatura ambiente. Ahora, teniendo la temperatura ambiente, calcularemos la temperatura elevada, que vendría a ser de 40 grados Celsius. Ahora, la energía libre de Gibbs a 313 Kelvin vendría a ser, primeramente calculamos el logaritmo natural de K2, que vendría a ser menos 3.138, y ello lo empleamos en la fórmula de energía libre de Gibbs estándar, donde este sería menos por 8.314 kJ sobre mol por 313 Kelvin por menos 3.138, que vendría a ser la constante de equilibrio, teniendo como resultado que la energía libre de Gibbs en la temperatura elevada sería de más 808.16 kJ sobre mol. Ahora, si bien sigue siendo positivo, esta disminuye, pero aún sigue teniendo el valor mayor que 0, donde el resultado vendría a ser que ambas temperaturas
vendría a ser no espontánea. Teniendo en cuenta ello de que a mayor temperatura las energías libres de Gibbs van bajando. Si bien esta temperatura continúa en aumento, la reacción podría eventualmente en algún punto llegar a volverse espontánea, sabiendo que para volverse espontánea tiene que la energía libre de Gibbs ser menor que cero. A todo este análisis químico, ¿qué impacto tiene en la realidad clínica y en la formulación farmacéutica? Levi Fernández, cuéntanos. Bueno, todo lo que hemos analizado desde el punto de vista termodinámico tiene una aplicación directa en la formulación farmacéutica. El clopidogrel se comercializa como una sal de bisulfato, lo que genera un microambiente ligeramente ácido dentro de la tableta. Esta decisión no es arbitraria. El pH ácido reduce la catálisis básica y disminuye la velocidad de hidrólisis del grupo este, permitiendo conservar así la estabilidad del fármaco. Por otro lado, las guías ICH Q1A y Q1B establecen que los medicamentos deben evaluarse bajo condiciones de estrés, como son 40 grados Celsius y el 75% de humedad relativa, especialmente cuando se trasladan este tipo de medicamentos a regiones tropicales. Nuestros resultados explican este comportamiento. Al aumentar la temperatura, la constante de equilibrio se incrementa y la barrera termodinámica disminuye, lo que favorece la degradación. Por eso, no solo es importante la formulación, sino también el uso de empaques con barrera de humedad que protejan al medicamento. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos clínicos? Si el clopidogrel se hidroliza antes de ser absorbido en el tracto gastrointestinal, se transforma en un metabolito inactivo. Esto reduce la cantidad de profármaco disponible para su activación hepática a través del sistema CYP2C19, disminuyendo su efecto antiagregante. En pacientes cardiovasculares, esta pérdida de eficacia puede traducirse en un riesgo terapéutico significativo. Este comportamiento está respaldado por evidencia científica. Ahí hemos colocado que el estudio publicado en la APS de Pharmaceutic en 2010 demuestra que el clopidogrel presenta mayor estabilidad en un rango de pH entre 3 y 4, mientras que a pH superiores a 6 la degradación se acelera considerablemente, siguiendo una cinética de primer orden. En conclusión, el control de pH y de las condiciones de almacenamiento no solo influye en la estabilidad química del fármaco, sino que determina directamente su eficacia clínica. Llegamos al final de este episodio. Ha sido un recorrido completo que nos llevó desde la estructura química del clopidogrel hasta la farmacia clínica. Permítame hacer una síntesis. Primero, el principio del Lechtelier nos explica cualitativamente que tanto el pH ácido extremo como el pH básico desplazan el equilibrio de hidrólisis hacia la degradación del éster. La zona de mayor estabilidad está en pH ligeramente ácido. Segundo, lo que hace de Van Hoff nos permite cuantificar el efecto de la temperatura. Al pasar de 25 a 40 grados centígrados, la constante de equilibrio K aumenta de 0,02 a 0,043, es decir, prácticamente se duplica, porque la hidrólisis es endotérmica. Tercero, el análisis de la energía libre de Gibbs nos confirma que, bajo condiciones estándar, la hidrólisis no es espontánea, es decir, delta de G positivo, lo cual protege al fármaco. Sin embargo, el aumento de temperatura reduce esta barrera termodinámica. Cuarto, esta química se traduce en decisiones de formulación, empaque y almacenamiento que garantizan que el medicamento llegue íntegro al paciente y pueda ejercer su función antiagregante salvadora de vidas. Este caso demuestra que la química del equilibrio no es solo teoría, es la base del diseño farmacéutico racional. Gracias por acompañarnos en Farmaquímica en Acción. Hasta el próximo episodio.